Aquí vamos de nuevo. Hay personas a las que les carga hablar acerca de América Latina porque, bueno, yo entiendo que es percibido como algo malo, no sé, por la gente que ve tele de Estados Unidos, cosas así, donde se pone a los latinos como narcotraficantes, delincuentes, meseros, pero yo no veo problema en usar el término América Latina. Es cierto que fue inventado por los franceses, en específico por Napoleón, ¿no es cierto? Donde quería encontrar una especie de identidad común entre Francia y Hispanoamérica, ¿no es cierto? Para justificar de alguna manera su invasión a México o la toma del imperio mexicano por parte de él. Esto fue con Napoleón III en realidad. Y que de hecho los franceses estuvieron en México, estuvieron 1 o 2 años hasta que los expulsaron y lograron establecer un imperio, el segundo imperio mexicano, me parece a mí, pusieron Habsburgo, creo. No estoy tan interiorizado de eso, pero entiendo que hay gente que le tiene fobia al término latinoamericano por eso mismo, porque fue creado por los franceses, digamos, y hay gente que es muy hispanista a la que no le gusta el término latinoamericano. Yo en realidad lo uso un poco por costumbre y un poco porque somos latinos. Los españoles son latinos, plenamente. O sea, el hecho de ser hispanoamericano no es excluyente con ser latinoamericano. Más allá que, como digo, tiene un origen la palabra latinoamericano que puede ser discutible, discutido, y en eso encuentro la razón, pero tampoco es para que alguien se ofenda, digamos. Latino, yo soy latino, tú eres latino. Estamos hablando de una lengua derivada absolutamente del latín, no del griego. Tiene algunos toques de griego, digamos, el castellano tiene varias palabras de origen griego, pero es básicamente un latín vulgar, el que estamos hablando nosotros, que es el que se derivó del Imperio Romano. O sea, la romanización de España fue tremenda. Una cosa que mucha gente no entiende, la romanización de España fue enorme, prácticamente igual a la de la misma Italia, porque tampoco todos los italianos vienen del Lacio, sino que Italia es un constructo románico, así como Hispania es un constructo románico. El nombre Hispania, Hispalis, Hispania, viene de una subdivisión del Imperio Romano que crearon justamente los latinos, los romanos. Y la cultura española es absolutamente latina. De hecho, yo he estado en Italia, he estado en España, y el único país en el que los italianos, digamos, se consideran hermanos, y siempre te lo dicen, somos hermanos, somos fratellos, es España. O sea, para los italianos España es casi su segunda casa. Y para los españoles Italia también, un poquito menos, pero también hay que entender que España, por supuesto, tiene países más parecidos como son justamente los hispanoamericanos, pero para los italianos casi ningún país es tan parecido a ellos como España. Entonces, para los italianos, España es casi lo mismo que ellos. Y ni te digo en el sur. Porque el sur de Italia estuvo, de hecho, mucho tiempo después eh, bajo control de los Borbones. Durante muchísimo tiempo, primero de los Habsburgo, después de los Borbones, pero siempre dependiendo de Madrid. Y ni se diga Sicilia, qué sé yo, donde incluso es bastante común encontrar apellidos españoles de gente italiana neta. Fueron zonas antes muy helenizadas, digamos, que tienen mucha influencia española y griega, siendo italianos, y ellos no tienen ningún problema con eso. Yo no sé por qué alguien tendría problema con que se habla Latinoamérica. Como digo, no. Para mí, o sea, Hispanoamérica, Latinoamérica, cuando digo yo soy latino. Punto. Ahora, eso no contradice nada al decir que uno es hispano, o hispanoamericano, o chileno, o que habla castellano. Somos países católicos que hablamos una lengua absolutamente derivada del latín, casi tanto como el italiano mismo. O sea, estamos casi igual o equidistantes del latín original con los mismos italianos o con los rumanos. Los franceses mucho menos, por supuesto. El lenguaje francés tiene características bien particulares porque es bastante latino en su escritura y no tanto en su pronunciación, y por eso se nos hace muchas veces muy difícil entender el francés, porque tiene más influencia céltica, pre-latina por supuesto, tiene más influencia céltica y tiene alguna más influencia del norte de Europa. No tanta tampoco, pero
más local, digamos. Pero el portugués, el castellano, el italiano y el rumano, yo diría que en el orden sería: el portugués es muy latino, el castellano es muy latino, el italiano y un poquito más abajo el rumano, que tiene un poquito más de influencia eslava. Pero Rumania se llama Rumania por Roma, digamos. No hay que ir muy lejos, no hay que hilar muy fino para entender eso. Obviamente los rumanos no se consideran latinos porque ellos son de sangre y de etnia eslava. Pero en la misma España hubo un proceso de latinización no solamente cultural, sino también incluso genético. A pesar de que, claro, España tiene algunas diferencias notables con Italia. Italia fue una especie de melting pot dentro de las culturas europeas, recibió gente de todo el imperio, sobre todo la parte de Roma misma. Que, si hay gente que no le gusta decir porque dice que no tenemos nada de sangre latina, eso es falso. En primer lugar es falso. En segundo lugar, los mismos romanos actuales no tienen mucho que ver con los latinos. Por lo que yo estoy diciendo, que recibieron mucha gente de distintas partes del imperio, entonces se generó una diversidad genética tremenda en lo que es la bota itálica y especialmente en la parte de Roma. Y eso si hablamos de genética, que es un tema que a mí me gusta mucho y estudio mucho. Los españoles tienen bastante de celta, a pesar de que los celtas no son un grupo étnico, sino que un subgrupo cultural. Los españoles tienen bastante conexión, por ejemplo, con las Islas Británicas, cosa que es constitutiva, uno no pensaría que están así, pero de todas maneras se clasifica dentro de los pueblos latinos de Europa por un tema principalmente cultural, pero también genético, tampoco hay que olvidar que existe eso. Por ejemplo, ahí no pertenecen los griegos a eso, porque no hubo una migración romana mayoritaria a Grecia. Perteneció en un tiempo al Imperio Romano, pero más o menos poco tiempo, y luego se dividió, ¿no es cierto?, Imperio Romano Oriental y Occidental. El oriental dirigido desde Grecia, que después pasó a llamarse Bizancio, y finalmente quedó reducido a Constantinopla. Así que eso es un poco una review, pero no es para que la gente se ponga histérica porque uno habla de latino. Latinos somos, claro. Nuestra cultura es latina. Así como la cultura de Estados Unidos es inglesa, pero en su concepto más amplio es germánica. Son germánicos y latinos, digamos. Son las dos grandes subculturas de Europa occidental. En la oriental, obviamente, están los eslavos. Son los tres grandes grupos de Europa, digamos. Los helénicos son una cosa un poco aparte y para contar. Los escandinavos también son un subgrupo dentro de los germánicos. Así que en el fondo la división esta no es una cosa que uno haya inventado. Es una cosa, o sea, nosotros estamos hablando un latín vulgar. Eso es el idioma castellano. Latín vulgar con un poquito de árabe, con un poquitito de germano del tiempo de los godos, pero muy poco. Y, qué sé yo, con algunos préstamos del inglés en los últimos 2 siglos, pero también relativamente poco. O sea, nosotros estamos hablando prácticamente de un latín puro vulgar. Muchas gracias.